Fui accedida totalmente por tres primos míos y juré que yo me vengaría de ellos. No contaba con que cuando ya me quedaba el último de mis primos por el que yo estaba haciendo justicia de lo que me había hecho, se me iba a atravesar el hermanito de él. Y yo ya estaba metida en gastos, como se dice, y me tocó también asumir la responsabilidad de acabar. Hubo un momento de mi vida en el que después de que me pasa todo eso, yo quedé como una mujer sin sentimientos, sin corazón. Ya ustedes me entenderán por qué, solamente escúchenme. Nosotros vivíamos hacia las afueras del pueblo en una casa campestre. Mis papás y mis familiares habían organizado un evento para toda la familia en el pueblo. Habían alquilado un salón y la reunión era en el pueblo. Ya mis papás se habían cansado y mis papás se vienen para la casa. Yo me quedo allá con mis primos y con más familiares. Los familiares se iban yendo. Y de repente mis tres primos me dicen, vamos y la acompañamos a la casa. Yo les dije que sí. Todos estábamos pues pasados de copas, todos habíamos compartido, todos habíamos festejado la celebración, todos habíamos pasado un buen momento. Íbamos hacia la casa y yo me acuerdo que ellos empiezan a tocar temas de cosas bastante insinuantes y yo me reía, yo participaba de esa conversación. Y yo no sé en qué momento a ellos se les pasó por la cabeza que el hecho de que yo estuviera participando en la conversación con ellos era que les estaba dando pie a ellos para incitarlos a que me hicieran lo que me hicieron. Ellos paran el carro a mitad de camino y me dicen, bueno, entonces hagamos ese sueño realidad. Yo me acuerdo que ellos hablaban de hacer cosas grupales. Y yo les decía, uy, ¿cómo sería? Uy, no, que no sé qué, yo no me imagino. Y ellos paran el vehículo y empiezan. Eran tres primos. Mientras el uno accedía totalmente a mí por un lado, el otro por otro, el otro por otro, me lastimaba muchísimo. Y yo por más que gritaba y peleaba, ellos me tapaban la boca, ellos me decían que qué me pasaba, que si ahora ya no había estado de acuerdo, que si no había medido el tamaño de lo que me iba a entrar. Y yo les decía que por favor pararan, que ya no más, pero ellos lo siguieron haciendo. Y me dejan tirar en la carretera porque ellos se dieron cuenta que yo en realidad no estaba disfrutando nada, que yo estaba pidiendo ayuda y que yo iba a denunciar. Ellos me dejan tirada en la carretera y ellos se van. Yo decía, pues hacía un frío increíble, yo decía, yo no me puedo quedar acá porque puedo llegar a morir en este lugar y yo tengo que cobrar venganza por lo que ellos me hicieron. Entonces, como puedo, porque ellos me tiraron a mí allá sin nada puesto, yo como puedo empiezo a caminar, iban pasando vehículos, pido ayuda, uno de esos señores me ayuda y yo me acuerdo que con el forro que traía la silla del asiento de atrás, él me cubre mi cuerpo y me llevan al médico. Tanto fue el daño que ellos me causaron a mí que yo tuve que usar una semana pañal para adultos. Estuve internada un mes en el hospital. Ellos también me lastimaron a mí eh, con un bate que había dentro del vehículo. Ese bate lo tenían como para protegerse por si de pronto alguien se atravesaba en carretera. Ellos lo usaron conmigo. Cuando yo me iba recuperando, yo le decía a mi mamá, yo le decía, mami, yo me voy a vengar. Pusieron la denuncia, ellos quisieron hacer todo lo legal. Pero mi familia tenía un poder, toda mi familia tenía un poder grande en ese pueblo. Inclusive nosotros éramos pues los que también dirigíamos tanto la alcaldía como la policía, todo. El papá de ellos pues los saca. Dice que ellos van a recibir su merecido, pero que van a estar en la casa, que ese no es un lugar para que ellos estén como la cárcel. En el pueblo pues no podían estar porque el delito había sido bastante fuerte, los llevaban a la ciudad y él los libera. Y yo dije, perfecto. Y me vengué uno por uno.
Yo parecía la muchacha en una película que hay donde ella toma veneno. Esa chica fue una gran motivación para mí y me empeñé en ver esa película todo el tiempo porque tenía que saber cómo lo iba a hacer. Y mi mamá siempre me decía, no mires esa película que eso te va a lastimar más. Y yo le decía, no mamá, es que siento que ella se pudo levantar y yo también engañé a mi mamá. Y fui planeando uno a uno. Me di mis mañas. A uno de mis primos lo cité al río donde nosotros solíamos ir. Le dije que quería hablar con él, que era con el único que quería como hacer las paces. Él fue solo y allí pues empezamos a jugar, yo le hacía que estábamos jugando y lo empujaba a la corriente. Él lo encontraron como 3 días después. El segundo nos fuimos a montar caballo, yo le dije lo mismo, que quería hablar con él, que mire que mi otro primo se había ido y no había tenido la oportunidad de perdonarlo y que yo no quería que de pronto eso nos pasara, que para mí ya no había pasado nada, que habláramos. Con él solíamos montar mucho caballo, nos gustaba, y entonces lo invité a montar caballo. Con mi caballo le pegué al caballo de él y lo hice rodar por un abismo y me quedaba uno. El dicho siempre de toda la familia era, si ve lo que le hicieron a la niña, esto es una desgracia, hay que ir a la iglesia, hay que hacer algo para romper lo que ellos desataron y cuidaban al otro chico. Entonces yo fui a la casa y yo dije, si a ellos lo soltaron, mi tío puede hacer lo mismo conmigo, no voy a pagar nada. Fui a la casa de él estaba en el mueble viendo televisión y lo ataqué con unas como tipo varillas en la punta para eh, darle como a lo que traíamos para los bultos de comida para los animales o para pinchar muchas cosas con eso. El hermano de él, como él alcanzó a gritar, yo creí que él estaba solo y el hermano de él baja las escaleras y se da cuenta. Sale corriendo a esconderse y empieza a decir, le voy a decir a mi mamá y a mi papá que tú lo hiciste. Y yo no pensé en ese momento que quizás eh, yo iba a pagar y me soltaban y que no le fuera a hacer daño a ese niño. Me llené de muchísimo temor, muchísimo miedo y fui por el niño. Lo acosté en su cama y puse la almohada sobre él y me fui de esa casa. Créanme que mi cargo de conciencia no me dejó. Confesé todo. Para mí sí hubo justicia. Yo tengo que hacer mis necesidades por una bolsa porque no pude recuperar muy bien mi organismo. Y no me importa. No me importa porque en lo único que tuve cargo de conciencia fue por mi primito. Los otros